Shalom, nos encontramos una vez más desde la tierra de Israel, Besirat Ishmaya, con el permiso del cielo, y Bereshut Moray Barrabotai, con el permiso de mis maestros. En esta ocasión queremos compartir con ustedes una clase de Torah, la cual va a ser dedicada para la Refuah Shlema de Indaya Hayabra Habat Sheila y del niño Mebaser Tuvia Ben Penina. En esta ocasión queremos responder a una pregunta que nos dejaron ya hace tiempo y que me parece importante responderla porque nos da muchas luces sobre lo que es la importancia de la ciudad de Jerusalén, Jerusalén y el monte del templo. Y justamente preguntaban por qué es tan importante para el pueblo judío que exista un tercer templo. Ya hubo dos, ¿por qué tienen que tener un tercero? ¿Por qué esa importancia para el pueblo judío de que regrese el templo? Y por eso voy a hacer un preámbulo que explican nuestros sabios que cuando Hashem crea el mundo, lo crea en un estado de perfección. Cuando crea la tierra que conocemos, este mundo en el que habitamos, lo crea con un grado de perfección. Dice, y cuando Adam, Arishon, el primer hombre, y su mujer Javá estaban en la tierra, ellos podían percibir la mano de Hashem en toda la creación. Era revelado a el hombre en ese momento, a todas las criaturas, todas las creaciones, que había un creador, que había alguien que había hecho todo esto por su boca. Pero en el momento en el que el primer hombre comete la transgresión de comer del árbol del que se le había dicho no comer, dicen, eso hizo que el mundo cambiara un poco su naturaleza. Fue un poco oculto al hombre la presencia divina. Sabemos que hasta ese momento Adam Arishon escuchaba a Hashem, platicaba con él libremente. Y este acto hace que sea expulsado. Y como este acto hubo 10 actos durante cierto tiempo, voy a remover solamente algunos, no los 10, pero un ejemplo más es, por ejemplo, la generación de la Torre de Babel. La gente hace una transgresión muy grande, intentan retar a Hashem, intentan confrontarlo, y Hashem como castigo les trastoca las lenguas. Hasta ese momento había una sola lengua para todas las personas, y a partir de ese momento cambia la naturaleza del mundo y ahora hay muchas lenguas. Otro momento importante de estos es el diluvio, la generación del diluvio, que habían ya sobrepasado la corrupción de la tierra. Entonces Hashem tiene que enviar el diluvio, el Mavul en hebreo, para poder hacer un pequeño corrección de esto. No es una corrección completa, sino solamente una limpieza. Y explican que también como esos 10 actos que bajaron los niveles de la tierra para el hombre, y que esto afecta de forma que no podemos percibir la completud de Hashem, del Creador, así como eso hubo 10 actos que ayudaron a regresar la presencia divina a la tierra de forma perfecta. Abraham fue uno cuando empezó a pregonar que había un Dios único en la creación, un solo creador. Otro acto es cuando Moshe recibe la Torah. Y el último de estos actos es cuando se construye el templo en Jerusalén. Eso hace que se vuelva a formar la presencia divina como casi al principio de la creación, y por eso es revelado a las naciones que Shlomo, el hijo de David, es un rey muy sabio, incluso el más sabio de su época, y que fue conocido en todas las esquinas de la tierra, en todos los reinados, que este joven rey superaba a todos en sabiduría, y que su sabiduría venía de Hashem. Así que él era este representante de Hashem en la tierra con su reinado en Israel. Y eso solamente duró durante ciertos años, durante el reinado de Shlomo, y después nuevamente empezó a bajar el nivel de la santidad de la tierra, y nuevamente empezó a ocultarse hasta que se destruyó el templo, la presencia divina. Pero ahora, ¿por qué tiene que ser esto en Israel? ¿Por qué tiene que ser en Jerusalén? ¿Por qué no puede ser otro lugar? Y para eso voy a explicar algunos textos, algunas porciones de la Torá que conocemos, pero si ponemos atención en los pequeños detalles, nos vamos a ver cómo Hashem verdaderamente tiene una conexión especial con esta tierra. Y quiero empezar
contándoles y recordándoles la historia de Hashem, que saca a Abraham de Ur-Kasdim, de la tierra de Caldea, de lo que es Irak, Babilonia. Lo saca y lo lleva a la tierra de Canaán. De la tierra de Canaán lo hace peregrinar a Egipto, y lo mismo va a pasar con Jacob, su nieto. Lo lleva a Egipto y ahí lo hace prosperar. Y vemos ahí que Abraham ya estaba en un lugar propicio para tierras de reinados. Al final, Irak, Babilonia, son tierras que van a hacer crecer a grandes reinados, imperios. También en Egipto. Sin embargo, Hashem no quiere a Abraham en Irak, en Babilonia, y no quiere a Jacob, a Israel, en Egipto. Lo saca de allá y lo lleva a Canaán. Y ahí vemos que, a pesar de que hay tierras más propicias para ayudar a una nación a crecer en poder, a crecer en abundancia, no son los lugares que Hashem quiere, no Babilonia y no Egipto. Y los lleva a Canaán, una tierra diferente. En el trayecto de la salida de la tierra de Egipto y el camino hacia Israel, Hashem le entrega a Moshe una Torah, una ley que va a ser enseñada a todo el pueblo de Israel. Y en esta ley va a haber muchas cuestiones fundamentales para la economía del pueblo judío, para su vida diaria. Y explican, dice, cuando entran a la tierra a la cual les mando para poseer, dice, ahí van a sacar primicias de sus campos, de sus frutos, diezmos para los sacerdotes, diezmos para los levitas, van a guardar el año sabático. Y solamente todo esto es entregado para la tierra de Israel, dice, a la cual van a pasar para poseerla. No les da estas indicaciones para la tierra de Egipto, no para la tierra de Babel, no para la tierra de Irak, de Turquía, sino para la tierra de Israel únicamente. Y esas van a ser las localizaciones, los campos, cuando conocemos todas las porciones del Pentateuco, del Humash, donde se explica la división que se le va a dar a cada tribu y tribu, cuál es la demarcación que reciben ellos. Y sobre esas tierras ellos tienen que sacar estos frutos especiales, frutos que van a ser dados en el templo para los sacerdotes. Entonces vemos que también la tierra y sus frutos tienen una categoría diferente a las demás tierras, a los demás frutos de la tierra. Van a pasar 400 años hasta que Hashem va a reunificar a su pueblo. 410 años de purificación, de unificación, de perfeccionamiento del pueblo, hasta que pueden hacer reposar en una casa fija el nombre santo. Hashem ya les había dado la indicación de hacer una casa temporaria, pero son hasta después de 400 años que se limpia la tierra de idolatrías, que se limpia la tierra de impurificaciones espirituales, que el rey David va a pedir a Hashem el permiso para construir un templo. No lo va a recibir, pero dice, no te preocupes, tu hijo lo va a construir para mí. El rey David se esfuerza en dejar todo listo junto con el profeta Shmuel para que su hijo simplemente tenga que ejecutar la construcción. Vemos que con David pasa una cosa más, el pueblo se unifica totalmente. Incluso con Shaul el pueblo está unificado, pero no al 100%. Cuando David sube al trono, sabemos que 7 años reina en Hebrón, y solamente en ese momento 2 tribus le siguen. Pero a los 7 años que van a pasar, entonces ya todo el pueblo de Israel va a ir tras de David como rey, y es en el momento en el que dice, ahora tengo que poner la cabeza del reinado en un lugar diferente. Y es cuando decide Hashem revelarle que va a ser Jerusalén, el lugar especial. Y posteriormente también le revela dónde va a ser el lugar donde va a construirse el templo. Y es en el monte de Sión. Es en el momento en el que el rey Shlomo inaugura el templo, en el momento en el que se empieza a hacer el servicio en ese lugar santo que Hashem escogió, que van a ocurrir actos importantes, que la Shejinah, la presencia divina, va a volver a ser presente para todo el pueblo judío, casi como si hubiera sido en el monte de Sinai. Cuentan los sabios en el Talmud que en el primero y en el segundo templo ocurrían milagros, que cuando llovía las fogatas del altar no se apagaban, que los vientos, por muy fuertes que fueran, no podían difuminar, desaparecer las columnas de humo de los sacrificios, que la carne de los sacrificios no se descomponía.
Dice que nunca hubo una alacrán o una serpiente que picara en el monte del templo a los peregrinos. Que cuando la gente se venía en las peregrinaciones, en las 3 que Hashem ordenó al pueblo, dice nunca, dice por más lleno que pareciera estar, nunca decía un hombre a su hermano, me falta lugar, muévete, estoy apretado. Siempre algo que se sentía en la santidad del monte del templo. Pero para nuestra desgracia, por las transgresiones de los antepasados del pueblo de Israel, esa luz se fue extinguiendo nuevamente hasta que fue destruido por nuestras transgresiones el templo. Y también el Talmud nos cuenta cómo nuevamente hubo 10 formas en las que descendió, en las que bajó el nivel de la santidad, de la presencia divina del monte del templo. Y cuentan cómo la presencia divina se alejó del monte del templo al techo del templo, luego a las murallas de Jerusalén, luego a las afueras de Jerusalén, luego llegaron hasta Tiberias, y de Tiberias se despidió la presencia divina. Y es lo que se busca nuevamente, lo que se espera. Hashem dio una promesa que reconstruiría, y todo eso está en el libro del profeta Yehezkel, Ezequiel, del capítulo 38 y hasta el final del libro, nos hablan de todo lo que va a ocurrir cuando regrese el pueblo de Israel a la tierra, cómo las montañas van a volver a dar árboles, cómo la tierra va a volver a dar sus frutos, todo lo que va a ocurrir, cómo va a ser también incluso las guerras de los reyes que se van a oponer a la reconstrucción de la nación de Israel. Y al final nos habla de cómo se va a reconstruir el tercer templo, cómo les van a hacer sus medidas, cómo van a estar ordenados nuevamente los sacerdotes, los levitas, para los cánticos, cómo se van a regresar los sacrificios, y todo eso para regresar esa presencia divina al monte del templo, y no solamente al monte del templo, sino a todo el mundo, para que vuelva a esta estado original de la creación, en el que era revelado a todo hombre y hombre. Había un creador que, así como era revelado a Adán y como él podía escuchar la voz de Akadosh Baruj Hu, también en el momento que se reconstruye el tercer templo, todas las personas, los judíos, los pueblos de la tierra van a entender que hay un creador y va a ser revelado para ellos. Como siempre lo digo, el judaísmo no es una religión que quiera convertir a los demás, porque en su momento todo el mundo va a tener su compensación. En el momento en el que haya completud de la creación con el tercer templo, cada pueblo va a poder llegar a ese nivel de arreglo, no por la fuerza, no por la espada, no porque haya que ir a cada país y a cada pueblo a decirles, mira, la Torah de Moshe es la verdadera, la Torah que Hashem entregó a Moshe es verdad. En su momento va a ser revelado a cada uno de ellos que eso es verdad, y por eso lo dice también el profeta. Dice que en el momento, el profeta Isaías, Yeshayahu, que en el momento que Hashem se revele, que se revele Mashiach, los mismos pueblos y naciones van a decir a los judíos, van a tomarlos de las esquinas de sus vestimentas, de sus tzitzit, y van a decir, llévame contigo a la tierra de Israel. Como dice el profeta, en ese momento los pueblos van a venir hasta Jerusalén y van a decir en la casa de Dios de Jacob, queremos seguir sus sendas, queremos seguir tus caminos. Pero eso va a ser por voluntad propia de cada nación, de cada pueblo, de cada hombre, en el momento que la presencia divina vuelva a revelarse. Y eso va a ocurrir cuando el tercer templo se vuelva a reposar en el monte de Jerusalén. Esperamos, como dice el profeta, que ojo y ojo lo podamos ver prontamente en nuestros días. Esperamos que se encuentren bien y que nos acompañen, que reciban refuash lema todos los enfermos del pueblo de Israel, de las familias de la tierra que buscan la paz para Jerusalén. Hasta un próximo encuentro de Torah. Shalom.